Si cree que hay naves estrelladas, como se dijo anteriormente, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos que pilotearon esas naves? Como dije públicamente en mi entrevista de News Nation, restos biológicos salieron de algunas de estas recuperaciones, sí. ¿Y hablamos de biología humana o no humana? No humana, y eso fue asesorado por personas que tienen conocimiento directo en los programas y que actualmente siguen en los programas. ¿Y estas evidencias son documentales, fotos, videos, testigos oculares? ¿Cómo se determinaría eso? Sobre esta documentación tendría que hablar en una reunión de información sensible. Seguimos trabajando con lo que sucedió el miércoles con esta audiencia histórica en la que se presentó frente al Congreso de los Estados Unidos a 3 testigos que hablaron, y digo, de muy alto nivel. Estos testigos hablaron respecto a lo que saben de los objetos voladores no identificados y de cómo Estados Unidos lo esconde y hasta tendría programas de acceso especial, o sea, secretos, desarrollando ingeniería inversa sobre naves espaciales, platillos voladores, ovnis, UAPs o como quieras llamarles. Ahora, ¿qué opina el equipo de la Señal Ciencia y Misterios? ¿Qué opinan los colaboradores? De eso te vas a enterar en este video muy cortito de la Señal Light. Primero las damas, como corresponde, así que vamos a comenzar con Andrea Pérez Simondini. Le pregunté la misma noche del miércoles qué pensaba de todo esto y lo contó aquí en directo en La Señal. Me quedo con algunos ejes importantes, que es desafiar el rol del Aro y de Kirkpatrick, que me parece que fue a los tobillos. Sí. Porque básicamente lo expone durísimo. como durísimo, y aparte, digamos, cuando asienta él el hecho de que muchos de los que entrevistó Kirkpatrick los había entrevistado, y claramente dejó muy, muy específicamente marcado que eran parte de los testimonios sobre los materiales recuperados. Y una de las cuestiones que también rescato y destaco es el reconocimiento de que estos fenómenos, y también personal de inteligencia, de seguridad, de defensa, produjeron daños físicos en las personas. Me parece que esto no es menor. A mí me impactó mucho esto. Si le recordamos a la gente, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con el concepto de los experimentadores, porque tenemos la incidencia del fenómeno por la tecnología en relación a la cercanía. Tenemos también la mirada, y hubo una pregunta de un senador también que ahí le manifestó, incluso cuando le empezó a preguntar a David Fravor sobre qué hacían ese día en la operación cuando vio el Omni Tic Tac, porque quiero traer al recuerdo de todos que hay una hipótesis que va tomando fuerza con el tiempo, de que esos entrenamientos militares eran parte de un programa para traer al fenómeno en el marco del derribo y recuperar los materiales y ver qué pasaba con todo esto. Esta situación de contexto me pareció como muy interesante, porque pudiera ser real finalmente lo que eran estas versiones medias locas, y creo que hay que colgarla con 2 brochecitos ahí nuevamente para seguirla de cerca. Tengo como una mirada cíclica, ¿no? De 10 años. 2017, 2027, y dentro de esos 10 años aparece un periodo de 2 años donde se enfatiza sobre hechos concretos. Y durante 2 años aparece esta misma situación cíclica, que es cuestionado el oferente de la información, empiezan a aparecer pruebas que de dudosa procedencia, después las pruebas no son tan dudosa procedencia, empiezan a aparecer más testigos que apoyan lo que empezaba en ese ciclo. Así pasó con Elizondo, pasó con David Fravor, pasó con cada uno de los actores. Creo que ahora estamos en el inicio de lo que ya nosotros comentamos que para todos era como la segunda fase de esta apertura, donde hablamos y lo veníamos anunciando hace rato, metamateriales, firmas digitales, empieza a tener un rol protagónico todo lo geoespacial. Entonces vuelvo a hacer mención del Comando Aeroespacial de Estados Unidos, donde está Christopher Mellon y Luis Elizondo de asesores. Nosotros le hemos preguntado a Luis Elizondo sobre las firmas digitales, y ahí es donde me quiero centrar. Dale. ¿Por qué? Por lo de la fecha del 2027.
Todos estos hombres están sentados con todas las presiones, por supuesto, que llegan estas formulaciones y estas afirmaciones, pero están sentados con la seguridad del acompañamiento del sector de inteligencia, de defensa, de las corporaciones, porque tienen elementos muy contundentes de fundamentación. Marco transmedio, observables contundentes, y ahora materiales recuperados y alta componente biológico. El 2027 para mí marca la fecha de que va a ser de alguna manera la confirmación de la comunicación. La apertura total. Esta es mi... La apertura total. Exactamente, la apertura total, y pienso que de acá en adelante, de estos próximos meses, y tomo algo que dijo el senador convocante Tim Burchett, que dijo cuando empezaban a hablar de los famosos programas negros, en un momento se sintió bastante molesto porque le dice, David Grush le dice, no están ustedes con las autorizaciones para que yo pueda darle estas informaciones. Claro. Y el tipo le contesta, nosotros tenemos la posibilidad de generar los marcos de apertura para lograr esas autorizaciones. Entonces me parece que ahí está centrada la situación que marca el acceso al 2027 con la información completa. Y creo que eso va a suceder por lo que decíamos hace un minuto, porque los acontecimientos se desencadenan más rápido que la burocracia que está llevando todo este tema, y yo estoy absolutamente convencida que en el 2027 va a marcar la apertura total. Andrea dejó muy en claro su punto de vista, un punto de vista que comparto muchísimo. También está el punto de vista de nuestro amigo Rodrigo Fuenzalida. Desde Santiago de Chile nos decía lo siguiente. A mí me llama la atención dos aspectos de las declaraciones de Grush, cuando dice directamente que él sabe dónde estarían ubicados los objetos, las bases, los lugares, y que son 40 informantes. Sí. No es menor. Estamos hablando de 40 sujetos que sostienen la misma historia y que están bajo, obviamente, secreto. Dentro, esto hay que entenderlo bien, porque yo he escuchado ahí comentarios que dicen, pero no presentaron ninguna prueba, son puros rumores. Viejo, estamos hablando de un oficial de inteligencia que está haciendo un trabajo así duro, y que aquí hay juramento, aquí hay un montón de cosas, se ponen hasta la cárcel, el tipo lo está inventando. Hoy día estamos testimoniando una situación que es histórica. Creo que ahora se viene muy interesante. Vamos a ver qué pasa con Kirkpatrick, que ya hace algunos días declaró en BBC en Ondas que no tenían restos de ovni ni nada de eso. Y bueno, y ahora aparece esta otra cosa. Está quedando como mal parado, ¿eh? El clásico hombrecillo, Correcto. el que defiende los intereses oscuros. Por lo tanto, no sé, creo que el panorama está muy, muy interesante, y vamos a ver por qué repercusiones tiene de un lado o de otro el debate que se está produciendo, que es enorme. Acá vi en Twitter, hace años que no veía Twitter, el tema OVNI como trending topic. Y OVNI y Estados Unidos. Te metías a Estados Unidos, era hablar de esto. OVNI era evidente. Pero, insisto, lo encuentro muy interesante y hay que ver en qué deriva todo esto. Y lo otro es el hecho de que hoy día veía una escena de un punto de vista más psicológico, bien junguiana, bien arquetípica, por el hecho de que yo creo que una de las motivaciones cuando ves a Grush y ves a estos muchachos y ves que sus declaraciones mencionan que su vida ha sido perjudicada, está como el arquetipo del héroe. Es un motor gigante para que estos gallos se muevan. Recordemos que las motivaciones de reconocimiento social son un motor importante dentro de nuestra conformación, ¿no?, humana. Y ellos se siente que están cumpliendo con la historia. Yo creo que están viendo en el futuro que van a hacer películas sobre ellos. Es decir, es el típico arquetipo del héroe que está ahí. Y ante eso, ojo, hay mucha fuerza para que hagan lo que están haciendo. Más que la articulación de que si este tipo está pagado o no, yo veo más la otra motivación. Así que por eso lo hallo muy interesante ese escenario, porque se configura una motivación, a mi entender, también de tipo psicológico, que es poderosa. En torno a qué podría ayudar a quizás
a equiparar bien la balanza sería el poder de los contribuyentes, es decir, hacer en la sociedad civil que fuera partícipe de manera más activa, haciendo una presión más grande, porque todo esto es motivado por contribuyentes, por impuestos, por plata. Estados Unidos se mueve muy fuerte ahí, y ahí podría ser, pero si es que logran la tapadera finalmente concluir con que todo esto fue un volador de luces a gran escala, yo creo que sería un golpe muy fuerte a la ufología en términos en este ámbito, es decir, sería una cosa bien complicada. Así que estamos en un periodo muy, muy grato, muy interesante, y lo que viene ahora va a contribuir un poco a entender el camino que va a tomar todo esto. Está jugoso, ¿no? Bueno, te lo dejo por aquí debajo y también por ahí arriba, porque en este programa desmenuzamos todo lo que sucedió en la mañana del miércoles. ¿Querés enterarte de qué piensa el doctor en psiquiatría Néstor Berlanda? Bueno, las opiniones son muy interesantes, fíjate, porque te van a dejar revolando un buen rato. Sí, no, creo que es un día histórico. En un momento me pareció estar en un congreso de FAESE de la década del 80. Wow. Que es claro, porque las declaraciones prácticamente era lo que uno hablaba, pensaba en aquellos años de algunas cosas. Inclusive me llamó hasta la atención cuando Glass quiso explicar la cuestión dimensional, que hizo referencia a una explicación hasta medio tirada de los pelos, ¿no? Porque habló de la sombra de otra dimensión sobre esta dimensión, pero tratar de explicar inclusive esa cuestión para dar sustento de dónde podían venir, o sea, algo muy sorprendente. Yo creo que también hizo mucho hincapié en esto de cuando decía la palabra extraterrestre, él hablaba de no humano, ¿no? Yo creo que esto es obviamente la punta del iceberg. Creo que hay mucho todavía por despejar, pero es una gran punta del iceberg que ha emergido. Yo tengo, hablando de teorías irracionales, como decía Andrea, un poco lo irracional mío, que lo dije la otra vez que hablamos, me parece que lo del 2027 viene por otro lado. A ver, vamos a volar estrepitosamente hacia las galaxias. Yo lo que creo que esto se está utilizando básicamente para poder tapar algo mucho más grande, y creo que de alguna manera poder empezar a cimentar la idea de lo extraterrestre, lo que se está descubriendo, creo que hace de que pueda también albergarse una esperanza de que hay un contacto cerca. Y una esperanza y de un contacto cerca implica también, ante cualquier posibilidad de cataclismo, haya quien pueda rescatarnos. Y esa espera de alguien que pueda rescatarnos también puede servir para tranquilizar a la masa de la gente, que obviamente no va a ser rescatada si hay un cataclismo, porque si hay un cataclismo, lo que se van a salvar van a ser lo que tienen ya los búnker hechos en las montañas y demás. Entonces, el 2027 traerá buenas noticias de un contacto, o el 2027 será el GOG que plantea JJ Benítez en el libro justamente GOG, y es otra cosa que viene, y esto es todo una parafernalia para de alguna manera la gente tranquilizarla de que existe esto, o de que hay una esperanza o lo que fuese, pero que es para ir calmando a la población y metiéndole la cabeza en otro lado. Opio para las masas. Sí, o sea, si ese algo se viene, es el encuentro verdaderamente con inteligencias no humanas, o lo que se viene es un momento embromado para nosotros, no lo sé. Pero sí que lo que se percibe, por cuestiones de que siempre se dijeron, eso siempre estuvo. Pero la gran diferencia de otras épocas, cuando alguien decía que algo iba a venir, es que ahora esto está avalado por hechos concretos de lo que pasó esta tarde. Por eso te decía que yo hoy me parecía que estaba viendo un congreso de la FAESE de la década de los 80, porque estas cosas se decían en los congresos, de hablar de inteligencia humana, de otra dimensión, y de tratar de explicarlo en el congreso.
en los congresos de FAES, me refiero a los congresos de ufología. FAES era una federación, para la gente que no sabe, que empezó a hacer los primeros congresos internacionales allí por el año 82. Fue el primero más grande en Rosario, estuvo Antonio Rivera, Joseph Alvin Heine, James Urtac, bueno, una serie de investigadores. Y allí se hablaban de estas cosas. Pero la diferencia es que antes se hablaba simplemente la gente que estaba en el tema. Hoy, a lo que se presentía, a lo que se hablaba, se le agrega una información concreta, contundente, que tiene que investigarse, porque están hablando ya, como vos bien decías, del dinero de los contribuyentes. Entonces, acá hay dos cosas que cierran: lo subjetivo o lo extrasensorial y lo oficial de esto. Entonces, para preguntarse o para pensar de que algo va a pasar, lo que no sabemos es qué es lo que va a pasar. No podía faltar nuestro querido Fortu. Él también tenía su opinión, que muchas veces es la opinión de la mayoría de nosotros, y la volcaba de esta manera el miércoles pasado. En realidad el miércoles de la otra semana, dependiendo cuándo se edite este video. Pero bueno, vos me entendiste. Más que interesante, o sea, como que no es la metáfora remar en dulce de leche porque se puede malinterpretar. Más bien meterte en una ensalada de fideo con mucho aceite que no sabe para dónde te puede llevar esto. O sea, una cosa es, wow, las notas en los medios de comunicación y todo eso. Pero otra cosa es en el Congreso de Estados Unidos, que allá no hay Lola. Le llegas a mentir al gobierno, al país, y vas. Por eso mismo digo que no tendría demasiado sentido, por opiniones que me hicieron llegar, que todo eso fue un teatro, porque entonces ¿qué seriedad tiene cualquier cosa? Pablo Álvarez, a quien conoces de Fénix 4, pero también de sus muchas apariciones ya en History Channel, nos contó sus reflexiones respecto a esta audiencia histórica en el Congreso de los Estados Unidos. No, yo rescato la valentía. Yo no soy muy amigo de la cultura norteamericana, tengo cierto prurito con todo lo que es americano. Pienso que siempre hay detrás una intención oculta y presupuestos y demás, y se mueven en base a eso. Pero nadie te puede culpar por pensar de esa manera. No, ya sé. Debo reconocer que lo de hoy fue una cosa impecable. Y rescato la valentía de Burkett, de Luna y de García, que arrancó la audiencia, y saltaron con los tapones de punta. Cobró la NASA, cobró Kirkpatrick, fueron bastante duros, y me parece que lo que queda muy en claro es que detrás del gobierno americano hay una especie de segundo gobierno, una especie de gobierno oculto que se maneja con oficinas y pasillos entre las sombras, y el hecho de plantearlo así en el Congreso de Estados Unidos, en el Parlamento, hay que ser valientes. Por otro lado, bueno, todos estábamos esperando a ver qué hacía Grush respecto a si volvía a decir lo que había declarado, y lo dijo, como dijo Fuenzalida, bien cortito y bien al pie, así que fue muy claro en eso. Si bien todo arrancó como una cuestión de seguridad nacional, me acordé mucho del 25 de mayo nuestro, donde el pueblo quiere saber, porque se remarcó mucho que acá el pueblo tenía derecho a saber y que se estaban ocultando cosas. Me acordé mucho de Sephora también, porque es al fin y al cabo el lema de Sephora, ¿no? La gente necesita saber y queremos la información de lo que hay. Y me llamó también mucho la atención, creo que, como vos dijiste al inicio, fue una cosa planeada que fue llevando a los testimonios muy de a poco, pregunta a pregunta, hacia dónde querían ir, y es que terminaron hablando de presupuestos ocultos, sobreprecios, información oculta. Profunda corrupción. Exactamente, corrupción, lisa y llanamente, que lo dijo, si no me equivoco, Jimena. Estábamos chateando en el chat delante del video y dijo, esto se llama corrupción, así, lisa y llanamente. Así que bueno, todo eso me llamó muchísimo la atención. Sé que seguramente hay un objetivo detrás de esto que todavía no conocemos y demás, pero me parece que todo fue impecable. Y rescato eso, el no tener miedo a plantarse en un parlamento y reclamarle al gobierno que los representa a ellos y que ellos representan, porque esto fue una audiencia
armada en forma bipartidaria, los dos partidos, Claro, tal cual. republicanos y demócratas, o sea, parte del gobierno de Biden. Y como decía Andrea también al principio, todo esto era un caminito a recorrer con las preguntas, porque en algún momento yo pensaba, pero esta pregunta ya la contestó 3 veces, y sin embargo era una especie de, entre comillas, ¿no? que estaban haciendo para llegar a la pregunta que querían hacer, porque sobre el final, sobre todo, se vio que muchas preguntas parecían como que estaban repetidas y que no hubieran escuchado nada durante las casi 4 horas anteriores. Estuve hablando con Jorge Luis Zuxdorf y con Juan Jesús Vallejo, dos grandes periodistas del tema de los misterios aquí en Latinoamérica. Juan G. Vallejo, desde Colombia, nuestro amigo español, nos contaba lo siguiente y nos decía lo que sintió, lo que vivió cuando vio todo esto mientras sucedía. Vamos a ver. Si ya David Grush había hablado públicamente, pero de todas formas, verlo delante del Congreso de los Estados Unidos, ver los gestos que hacía, los gestos que él estaba haciendo cuando afirmaba tajantemente, por ejemplo, que hay personas que han sido amenazadas, personas a las que se les ha destrozado su carrera por diferentes sanciones administrativas que se pueden llegar a poner. Mostrar unos servicios de inteligencia norteamericanos donde puede reinar el miedo, en el que supuestamente es uno de los países más transparentes del mundo. Y luego ya el bombazo, cuando dijo lo de las naves y cuando dijo sobre todo claramente los restos no humanos, bueno, pues como decía Jorge, si esto ahora cada mes hay un hecho histórico, pero este se lleva la palma, o sea, este es de una trascendencia brutal. Entonces, bueno, creo que a lo mejor desde los años 80 se viene hablando cuando aparecieron personajes como Bob Lazar y se decía si este tipo, también Bob Lazar, había estado realmente en el Área 51 y le destrozaron la vida y borraron todos sus datos de todos los sitios, y ahora pues cada vez tiene uno más dudas, ¿no? A ver si realmente esto es cierto. Pero aunque bueno, hablemos de Bob Lazar o otro tipo de personajes que han trabajado en servicios de inteligencia, nunca se había llegado a este nivel. Y creo que además, bueno, pues que es tremendamente apasionante. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, aparezcan estas fotografías o estos vídeos de esos seres no humanos, lo que pasó el miércoles pasado supone una no vuelta atrás. No es posible una vuelta atrás. Esto cada vez más va a ser un secreto a voces y creo que esto beneficia sobre todo a los investigadores, a los que amamos el fenómeno ovni. O sea, ¿esto va a hacer que gente que no se interesara por el fenómeno se interese ahora? No, tampoco lo creo. Pero para nosotros es, no sé, pues es como si el Atlético de Madrid ganase la Champions, ¿vale? Me voy de fiesta 2 días. Pues esto básicamente ha sido lo mismo. Es como decir, oye, sigan diciéndome loco, pero fíjense lo que está pasando en el gobierno de los Estados Unidos. Y no solamente el bombazo de Grush, sino escuchar a David Fravor, expiloto militar, un Top Gun, diciendo, o sea, señores, no esto tiene que yo vi o sea, vamos a ver. Básicamente, si esto es una tecnología de drones china, empecemos a hablar mandarín, porque lo tenemos complicado, ¿vale? Entonces, claro, él mismo insinuaba claramente que eso tenía que ser tecnología de otro mundo, que no tenemos conocimientos tecnológicos para hacer eso. No voy a decir que los chinos puedan llegar a tener algún tipo de arma que no tiene Estados Unidos, como por ejemplo ese misiles hipersónicos. Y hubo una prueba hace un año de un misil hipersónico dentro de otro misil que le dio la vuelta a la Tierra. Y fue algo curioso. Es una tecnología, por ejemplo, que solo tiene China. Pero de ahí a que, como dijo Ryan Graves, esté un objeto que no tiene sistema de propulsión aparente, que no tiene alas, a una altura de en torno a unos 10.000 metros, con vientos huracanados de fuerza 4. Terrible completamente, eso, Claro, completamente estático. Y luego coja una velocidad hipersónica en menos de 2 segundos.
desconocemos qué tipo de tecnología puede hacer. También tenemos la opinión de Jorge Luis Zuxdorf, gran productor de documentales en History Channel para todo Latinoamérica, que te recomiendo muchísimo que sigas su trabajo y que tiene una visión particular de lo sucedido el miércoles en el Congreso de los Estados Unidos. Prestale atención. Sí, yo igual quiero seguir viendo, quiero entender a dónde llegamos. A mí no me gusta ir flotando en algo que claramente está marcado y que tiene un camino. Prefiero también esperar a ver a dónde va ese camino para entender qué es lo que nos están queriendo decir. Acá hay algo que es muy claro y que es... Estados Unidos siempre manejó la dialéctica del fenómeno ovni, sí, incluso en los nombres, ¿no? Cuando quiso fue platillo volador, cuando quiso fue ovni y ahora es WAP. Correcto. Y ellos lo fueron decidiendo siempre. Esta nueva política, que es una política que por primera vez en su historia hablan del tema, nos está llevando a algo y nos está llevando muy rápido. Yo intuyo que en poco tiempo vamos a saber algo más. No sé qué es lo que vamos a saber. Por ahí lo que terminamos sabiendo es que nos digan, como dice Juan G., no tenemos nada y no les vamos a mostrar nada. De hecho, tenemos una apuesta y va a tener que venir a tomar unos vinos, él, porque yo sé que voy a ganar yo. Pero vamos a suponer que tiene razón y que van a decir no hay nada. Hay que, pero algo va a pasar. O sea, este es un camino que están llevando hacia algún lado y que se está llevando de muchos frentes, y era muy interesante ver que estaban republicanos y demócratas, que es un poco lo mismo que pasó cuando Trump firma esa orden ejecutiva. Yo pensé que subía Biden y la cancelaba al instante. Estoy hablando esa orden ejecutiva donde ordena desclasificar todas las investigaciones sobre el fenómeno OVNI, que no fue la piedra inicial, pero fue una de las primeras piedras donde empieza todo esto. O sea, hay una decisión política de las dos fuerzas políticas de Estados Unidos, o de algunas personas de esa fuerza política, porque obviamente también había representantes que trataron el tema con bastante poco respeto. Había de las dos cosas, pero quiero decir, hay una fuerza política, hay una dialéctica que está llevándonos hacia algún lado. Antes de pensar dónde nos tenemos que parar, yo quiero ver a dónde nos lleva esta corriente. Paul Heller decía que tenían acuerdos con civilizaciones extraterrestres que le bajaban tecnología. Y fue un ex ministro de Defensa de Canadá. De Canadá, sí. Y no era... Y lo tacharon de loco, ¿eh? Y decían, sí. El viejito este está ya senil. Y ahora nadie dice eso. Perdón, ex ministro de Defensa y ex ministro de Trabajo, una persona con una trayectoria política muy grande en Canadá. Entonces, que murió en el 2021, si no me falla la memoria. Hace poco, sí. Y él decía todo esto. Y si lo decía abiertamente durante mucho tiempo. Alfred Webre es otro que también viene diciendo estas cosas desde hace mucho tiempo, que eran, a ver, desde mi punto de vista y donde yo me planto ante el fenómeno, a mí siempre era como, bueno, lo veo desde lejos, escucho porque yo escucho todo, pero... Casi como outsiders. Pero ahora no está tan lejos. De hecho, puede ser un poquito más allá de lo que dijo Grush, pero en realidad podría ser lo que falta decir, que no es distinto a lo que dijo Stanton Friedman, que no es diferente al Disclosure Project, bueno, que no es diferente a tanta gente que viene hablando hace tanto tiempo. Son muchas opiniones, lo sé, y no quiero alargar este video porque si no se va a hacer eterno. Lo que sí te quiero decir es que aquí en el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios vamos a seguir de cerca este tema. Hemos producido ya un montón de material al respecto, vamos a seguir produciéndolo, vamos a seguir buscando en estas pistas que salen, como por ejemplo la de Pinotti, el ufólogo italiano, y el evento del ovni de Mussolini en el año 1933, así que quédate atento porque viene mucho más material para el canal. Ahora quiero saber qué pensás vos, dejadlo en los comentarios, y mientras comentás, suscríbete al canal. Sí, suscríbete a la señal Ciencia y Misterios, que estamos buscando los 50.000 suscriptores. Ya estamos cada vez más cerca y la verdad es que nos viene muy bien. Además, si te suscribís, dejas un like, activas la campanita, es muy probable que YouTube comience a recomendarte alguno de los más de 1300 videos que tenemos por aquí en el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios. Así que suscríbete, deja un like, compartí esto con tus amigos, y ahora me voy a poner a agradecer, porque hay que ser agradecido en la vida. Gracias a estos 10 miembros, nosotros seguimos adelante todos los meses, 10 miembros. Gracias. Ahora, en la señal Light.
Juan Francisco Amaya Peña, Ariel Aravena, Adriana Arúguez, Samir Barrera, Carlos Suárez, Luigi Cantos, Fabián Vázquez, Vladimir Monzón, Vic Los Gardelitos, Juana Mestoy y Gustavo Roldán. Gracias, miembros queridos, gracias por apoyarnos todos los meses. Y a vos te digo, seguí conectado a la señal porque todavía queda mucho camino por desandar con todo esto. Recién empieza. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand. Nos vemos en breve, en directo o grabado, aquí en la señal. Larga vida y prosperidad.